Bueno, de hecho empezamos con problemas porque yo veo una cosa y creo que ustedes no. Aquí en mi pantalla. Mm. Ya pueden ver lo que tengo, ¿verdad? En el pizarrón. Sí, Gracias. Bueno, es que, bueno, tiene su chiste todo esto, ¿no? Eh, bien. Entonces, aquí está el problema 3 que, ay, este, el problema 3 que, de los problemas de la vez pasada que les envié, pues vamos a ir resolviendo algunos. Sí quiero verlos. Hay algunas cosas sencillas, pero que sí, quizá no lo conocen todos, entonces sería bueno repasarlo, ¿sí? Entonces vamos a ver este problema, que es sencillo, pero hay algunos conceptos que podemos ir viendo. Entonces, lo voy a leer, este es el problema 3. Dice, se tiene un proceso termodinámico eh, en un líquido, una ingeniera química está estudiando las propiedades del metanol. Aquí está su fórmula química, este metanol líquido usando un cilindro de acero con área de sección transversal, y aquí tenemos el área que contiene este volumen de metanol. El cilindro está equipado con un pistón ajustado que sostiene una carga aquí está este peso. La temperatura del sistema se aumenta de 20 grados a 50 grados. El coeficiente de expansión volumétrica del metanol es esta cantidad. Su densidad es esta cantidad y su calor específico a presión constante es esta cantidad. Se puede despreciar la expansión del cilindro. Entonces aquí está simplificando las cosas, no es como el otro problema donde teníamos el contenedor y ese también se expandía. Calcule el volumen del metanol, el aumento de volumen del metanol. B, el trabajo mecánico efectuado por el metanol contra la fuerza, está encima de el cilindro, y la cantidad de calor agregada al metanol, y finalmente el cambio de energía interna del metanol, ¿sí? Entonces es un problema muy completo en el que pues nos piden muchas cosas. Entonces vamos a irlo resolviendo, ¿sí? Si tienen duda, digan. Entonces, pues hacemos un dibujito, ¿no? Del cilindro. Entonces tenemos el sistema, que pues es un cilindro, y que tiene sección, usando un cilindro de acero con una sección transversal, esta cantidad. Todo lo que conocemos es el área, ¿no? Dejo mejorar un poquito la figura. Quiero, se puede mejorar las cosas. Todo lo que conocemos es esta área. Y tenemos ese cilindro que está sellado, bueno, tiene un pistón arriba, ¿no? Entonces voy a hacer este pistón aquí. Y este es el volumen, aquí nos dan el volumen, entonces ese lo conocemos. Vamos a ir eh, poniendo las cosas que tenemos. Entonces tenemos ese volumen. Mm, el cilindro está equipado con un pistón ajustado que sostiene una carga, entonces aquí sostiene una carga de esta cantidad.
Es decir, aquí hay una fuerza que conocemos, que son esta cantidad, ¿sí? Que son 3 por 10 a la 4 newtons. La temperatura del sistema aumenta de 20 grados a 50 grados, entonces lo que tenemos es un aumento de temperatura, delta T, que es esto de acá. El coeficiente de expansión volumétrica del metanol es esta cantidad. Entonces, lo que nos dicen es el coeficiente de expansión volumétrica, ¿sí? El coeficiente de expansión volumétrica mm, se define de la siguiente manera. Creo que lo habíamos visto, pero si no, esta es su definición. Lo solemos denotar con una beta. Sería 1 entre el volumen por los cambios, ¿sí? Lo voy a escribir con deltas. Cambio de volumen entre el cambio de temperatura, ¿sí? O sea, qué tanto se dilata eh, respecto de los cambios de temperatura. Aquí en termodinámica, como vimos, eh, al haber dos variables, o sea, el, el volumen puede cambiar por cambios de temperatura o por cambios de presión. Entonces, una manera es por cambios de temperatura, suponiendo una presión constante, ¿sí? Entonces, esto es a presión constante y lo denotamos así. Esto a final de cuentas es una derivada, ¿sí? Estos deltas, al ser, tomar un límite, esto a final de cuentas es definir beta como una derivada, que es 1 entre el volumen, y aquí son derivadas parciales porque el volumen en general depende, o sea, el volumen que está acá, ¿no? Es una función de, pues, la temperatura, o sea, va a depender de la temperatura y de la presión. ¿Sí? Como en este ejemplo, pues sostiene un peso, que está dado es este peso, entonces va a depender de la presión que tenga el líquido en este caso y la temperatura. Entonces beta es la derivada parcial del volumen respecto de la temperatura, manteniendo la presión constante, ¿sí? Que de hecho es el problema, si se dan cuenta, dice que el cilindro está equipado con un pistón ajustado que sostiene una carga de 3 por 10 a la 4 newtons, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la presión es constante, ¿sí? O sea, siempre sostiene esa presión, esa fuerza. ¿Cuál sería la presión? Pues simplemente la presión que está sobre el líquido es pues la fuerza eh, entre el área, ¿sí? El área la conocemos y la fuerza que nos dicen es esta de acá. Entonces, beta es esta cantidad, 1 entre la derivada parcial, 1 entre el volumen por la parcial del volumen respecto de la temperatura, presión constante. Y eso nos dicen que tiene un cierto valor. Entonces, al tener un cierto valor, pues asumimos que esto es una constante, ¿sí? Y le voy a llamar un B0, un beta cero, perdón, ¿sí? Entonces, eso lo que nos da son los cambios en el volumen o esta de acá, esta expresión. Ahí. Esta de acá, lo que nos da es los cambios de volumen respecto de la temperatura, manteniendo la presión constante, ¿sí? Entonces de aquí, pues obtenemos que delta B es igual a beta por el volumen, en este caso el volumen inicial, el que tenemos, ¿sí? Nos dan el volumen inicial que está acá, que contiene 1.2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Entonces, el cambio de volumen es beta B0 delta T. Y con eso calculamos el cambio de volumen. ¿Sí? Conocemos el cambio de temperatura, aquí delta T, que son 30 grados. ¿Sí? Y aquí no importa, cuando trabajamos con incrementos de temperatura, no importa si están en grados centígrados o en grados Kelvin, porque un grado Kelvin es equivalente a un grado
Celsius o centígrado. Entonces, delta T no importa si está en Kelvin o en centígrados, la relación es 1 a 1, entonces no pasa nada. Aquí pueden usar Kelvin o centígrados, ¿sí? Solo que tuvieran temperatura solita, ahí sí tienen que usar Kelvin, ¿sí? Sobre todo en la ecuación de gas ideal y en la ecuación de la energía. El volumen inicial lo conocemos, ¿sí? Y beta, pues también no lo da. Bueno, este es beta, perdón. Y B0 es este de acá. Entonces, con eso podemos determinar el incremento en el volumen, ¿sí? Entonces, esta parte ya lo tenemos. El siguiente inciso nos pregunta el trabajo mecánico efectuado por el metanol contra la fuerza de 3 por 10 a la 4 newtons. Maestro, Sí. el cambio en el volumen también se pudo haber obtenido con, con gas ideal. Mm, sí, 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 sí. Sí, vamos a ver. Entonces, si hubiéramos usado eh, gas ideal, vamos a ver, ¿no? Entonces, usando gas ideal, ecuación de gas ideal, tenemos que... Pero no es un líquido, entonces no lo podemos considerar como gas. Sí, tienes razón. Sí, Pero es un líquido, ¿no? Lo que sí, es un tenemos. líquido. Ujú. Es Sí, sí, cierto, gracias. perdón. Sí, sí, yo ya me estaba adelantando, pero tienen razón sus compañeros. Sí, sí, sí. Sí, al ser un líquido, de hecho no nos dice que es un gas, que no podemos usar gas ideal. Entonces así se puede, así se resuelve, ¿sí? Entonces vamos con el siguiente inciso. Entonces el trabajo mecánico efectuado por el metanol contra la fuerza de 3 por 10 a la 4 newtons. Entonces, ¿cómo calcularíamos ese trabajo? Con el cambio de la energía potencial de la fuerza. Mm, Del pistón, ¿no? Se va a desplazar porque si cambia su volumen y su área es constante, va a ganar altura. Ujú. Ajá, entonces el trabajo en general, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, el trabajo, ya sea en los líquidos o en los gases, tenemos una expresión para calcular trabajos, ¿sí? Entonces, el trabajo en, en fluidos, ya sea líquidos o gases, lo vamos a calcular a partir de su diferencial, ¿sí? Entonces, aquí vamos a definir la diferencial del trabajo. Entonces, el trabajo en termodinámica lo vamos a calcular así, le ponemos una rayita a esa diferencial porque el trabajo depende del proceso, ¿sí? No es una variable de estado. En matemáticas, esto se dice que es una diferencial inexacta, ¿sí? Entonces, esto significa que es una diferencial inexacta. ¿Qué significa? Que no hay una función trabajo. O sea, no hay una función, o sea, no tenemos una función que sea trabajo que dependa de la presión, no sé, la presión y el volumen. O sea, eso no lo tenemos. O sea, no podemos asignarle un trabajo a un gas en un estado. Siempre calculamos trabajo en un proceso. O sea, el trabajo solamente tiene sentido en procesos, ¿sí? Y depende del proceso. Entonces, el trabajo depende del proceso. Y eso, desde el punto de vista matemático, se dice que esta diferencial del trabajo es inexacta. Aquí hay un signo que es convención. Por lo general se le asigna un signo negativo, que sería menos P de B.
¿sí? P es la presión y dB sería la diferencia del volumen. Por lo tanto, el trabajo en un proceso completo sería menos la integral de P dB, ¿sí? Déjenme ir revisando el chat, a veces lo descuido, pero han escrito. Sí, bueno, está bien. Entonces, el trabajo es esta expresión, ¿sí? Ya sea en líquidos o en gases. Y la presión depende, es una función de estado. O sea, la presión, pues, va a depender en general del volumen y la temperatura. En este caso, si se dan cuenta, la presión es constante, porque siempre soporta este peso, ¿sí? Ese sería como el peso del pistón. Entonces, en este caso, se puede calcular de manera sencilla. El trabajo sería, pues, menos la integral de P de B, pero P es constante, entonces sería menos P por la integral de dB, y la integral de dB es el cambio de volumen. Entonces esto es menos P por delta B. Eso sería el trabajo, ¿sí? El trabajo, otra manera de, bueno, en general esta es la integral, ¿no? Pero la integral, recuerden que es el área bajo la curva. Entonces, si tenemos un proceso, y lo podemos dibujar en el espacio de presión y volumen, proceso en general, el trabajo es el área bajo la curva de ese proceso, ¿sí? Que fuera aquí en este ejemplo de A a B. Esta área es igual al trabajo. Bueno, menos el trabajo. Sí, porque hay un signo menos. Y en este caso, en este ejemplo, pues la presión se mantiene constante. Lo que hay es un cambio de volumen. Entonces, este si fuera el volumen, este sería la presión, pues el proceso es a presión constante y hay un cambio de volumen. De un volumen inicial, vamos a ponerle B1, a un volumen final, B2. Y este es el trabajo. El trabajo sería menos la presión, aquí la presión, vamos a ponerle P0, delta B, ¿sí? Y delta B lo calculamos acá. Entonces el trabajo sería esta cantidad. Conocemos la presión porque la presión es fuerza entre área. ¿De acuerdo? Entonces ese es el trabajo en un proceso isobárico, ¿verdad? Este es un proceso isobárico, exactamente. Este es un proceso isobárico. Isobárico. Sí, en un proceso isobárico es simplemente el trabajo va a ser menos la presión P0 delta B. Pues vamos con la pregunta. Ahorita regresamos al trabajo. Ahorita regresamos, revisamos el concepto de trabajo y hacemos algunos casos. Entonces, para no desviarme, vamos a continuar con el problema. Entonces, la parte C nos pregunta la cantidad de calor agregada al metanol. ¿Cómo calcularíamos ese calor? Fíjense que como se comprimió, ¿sí? Se comprimió, hubo un aumento de temperatura, pero se mantiene una presión constante. Entonces es necesario agregar calor. Los signos, aquí hay que interpretarlos de la siguiente manera. Si es positivo el calor, decimos que entra calor al sistema, ¿sí? Si es negativo, decimos que el sistema, en este caso el fluido, cede calor pues a los alrededores, ¿sí? Igual con el trabajo. El trabajo va a ser positivo y decimos que el sistema hizo trabajo cuando es positivo y
no, perdón, es positivo si recibe trabajo y es negativo si el sistema hace trabajo. Ahorita regresamos al concepto de calor. Pero vamos a, para no desviarnos, ¿cómo calcularíamos esta cantidad de calor? Con la diferencia entre las energías, ¿Y cómo calcularíamos esa diferencia de energías? poniendo los dos puntos en el proceso, o sea, los dos, del punto uno, las condiciones, y del punto dos, y con la fórmula de la energía interna. ¿Y cuál sería la fórmula de la energía interna? No sé, pero creo que ese es del gas ideal. Exacto. Tenemos un líquido, o sea, no un Ajá, gas. ajá. Entonces, este líquido no nos dicen cómo es la energía. ¿Qué más datos nos dan? El CP, el calor específico, de El hecho. calor No sé. específico, ¿no? Sí, Este de de hecho con acá. eso se tendría que sacar. Exacto. Entonces, ¿qué es el calor específico? Y como su nombre lo indica, es la cantidad de calor que recibe, ahora sí, por unidad de masa. Exacto. El calor específico, vamos a poner aquí. Entonces, el calor específico, es se les denota con una C minúscula. Tenemos, en general, el calor específico es la cantidad de calor necesaria, lo voy a poner en general. Es por definición el calor necesario para aumentar la temperatura al sistema, ¿sí? Lo que pasa es que el calor depende del proceso. Q depende del proceso, ¿sí? Entonces, para calcular el calor en un proceso hay dos maneras, por lo general. Con la ecuación con la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de energía, pero para ello necesitamos la expresión de la energía, como comentaba su compañero. Si conocemos la expresión de la energía, y el trabajo ya lo conocemos, podemos calcular con primera ley. ¿Sí? Eso es una manera. Con primera ley me dice que el cambio de energía es igual al calor más el trabajo. ¿Sí? Si yo conozco el trabajo y la expresión de la energía, puedo calcular el calor en un proceso. ¿Sí? De hecho, la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de energía, me sirve para calcular alguna de estas tres cantidades. A veces conozco el cambio de energía y el calor y puedo calcular el trabajo. Sí, es una relación entre tres cantidades en las cuales, si yo conozco dos, puedo conocer una tercera. Entonces, en este caso, para el calor, como comentaban sus compañeros, si conociéramos el cambio de energía, si tuviéramos una expresión para la energía, y ya calculamos el trabajo, podríamos despejar el calor, ¿sí? Pero no nos dicen que es un gas ideal o no nos dicen cuál es la expresión de la energía. Por lo tanto, no lo podemos calcular con este método. La otra manera es con los calores específicos, ¿sí? Lo malo es que esos calores específicos van a depender del proceso. Entonces, estos calores específicos dependen del proceso. Lo usual lo que se suele definir son dos calores específicos. A volumen constante, lo denotamos con un al ser específico, aquí me faltó algo, es por unidad, ya sea de masa o de mol. Cuando trabajamos con líquidos, si son líquidos, lo común es ponerlos por unidad de masa, ¿sí? El calor específico. Cuando son gases, lo común es ponerlo por unidad de mol. Pero no hay confusión cuando nos dicen el valor y nos dicen sus unidades.
Si se dan cuenta aquí, es Joule sobre Kelvin, sobre kilogramo Kelvin, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí es por unidad de masa. Entonces, se definen dos, CB, que es a volumen constante, y es por definición, pues el calor necesario para aumentar la temperatura manteniendo el volumen constante, y así lo denoto. Y el otro caso es a presión constante. La presión constante, pues lo defino como lo llamo un CP, y es el calor por unidad de temperatura, o el calor necesario para aumentar o disminuir la temperatura a presión constante, ¿sí? O sea, es la misma cantidad, es el calor necesario para aumentar la temperatura, pero una cosa es a volumen constante y otro es a presión constante. Estos así como escribí aquí, esto se les llama, más que calor específico, esto se le llama capacidad calorífica. ¿Sí? Estas son las capacidades caloríficas. Eh, en los fluidos, en los gases o en los líquidos, definimos estos dos, CB y CP. Cuando los medimos por unidad de masa, como en este caso, o por unidad de mol, les ponemos el adjetivo específico, ¿sí? O sea, el específico significa que es por unidad de masa o por unidad de mol. La capacidad calorífica es una cantidad que es extensiva, porque depende de cuánta cantidad del material o del sistema tenga, ¿sí? O sea, no es lo mismo calentar, no requieren la misma cantidad de calor para aumentar 1 litro de agua que 20 litros. Depende de la cantidad. Esas son las capacidades caloríficas. Pero en física a veces nos gusta trabajar con cantidades intensivas. Intensivas es que no depende de la cantidad. Esta es una cantidad intensiva y los medimos por unidad de masa o por unidad de mol, ¿sí? Entonces, si conocemos alguno de estos, a final de cuentas, ahorita en el ejemplo, si conocemos alguno de estos, podemos calcular el calor, ¿sí? O sea, de estas definiciones podemos calcular el calor en un proceso a volumen constante. ¿Cuánto sería? Pues CB delta T. Y el calor en un proceso a presión constante, pues sería CP por delta T. En este ejemplo, lo que tenemos es el cambio de temperatura, nos lo dan, y nos dan el valor de CP. Entonces, con eso podemos calcular el calor, ¿sí? CP y CB son positivos, son cantidades positivas, ¿sí? Eso se puede demostrar con pues, a ver si después les platico. Tiene que ver con las curvas isotérmicas y adiabáticas. Pero CP y CB son positivos, ¿sí? Son cantidades positivas. Entonces, si hay un aumento de temperatura, si delta T es positivo, pues el calor va a ser positivo, que es en este caso, en este ejemplo, ¿no? Delta T son 30 grados, ¿no? De 20 a 50 son 30 grados. Entonces el calor es positivo y entra calor al sistema. Por eso la pregunta dice cuál es la cantidad de calor agregada al metanol. Finalmente nos pide el cambio de energía interna del metanol. Entonces, ¿cuánto sería el cambio de energía interna? Pues por primera ley, ¿no? Lo que escribí aquí.
La primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio de energía de un sistema es igual al calor más el trabajo. Ya tenemos el calor y el trabajo, pues también ya lo tenemos. Entonces, con esto determinamos el cambio de energía. Entonces es un problema muy sencillo, pero tiene algunos conceptos que quizá sea bueno revisar. ¿Alguna pregunta? Y solo haría falta considerar la masa, ¿no? Para obtener, o sea, sacar los valores numéricos, ¿no? Y con la densidad y todo eso. Mm, en este caso, como Cp es por unidad de masa, el calor lo vamos a obtener por unidad de masa. Sí, en este caso... Ah, pero tenemos la densidad. ¿Se dan cuenta? Tenemos la densidad. Buen punto. Entonces tenemos la densidad y con eso podemos calcularlo. ¿Sí? Porque el coeficiente de expansión volumétrica del metanol es esto, su densidad es esta y su calor específico es Cp, esta cantidad. Entonces la cantidad de calor, sí tienes razón, aquí falta un factor de masa. Aquí falta M, sí tienes razón. Qp sería Cp por M, ¿sí? La masa de el metanol. Y la masa del metanol, como la calculamos, pues sería ρ por B, ρ por el volumen. Y tenemos su densidad y tenemos su volumen. Ujú, que contiene esta cantidad. ¿Sí? Este sería su volumen. Ahora, como hay un cambio de volumen, creo que Es que también el cambio en el volumen, o sea, debido a al cambio de temperatura, implicaría que también la densidad cambiara de la misma manera. O sea, es, ujú, y como supongo que el sistema es cerrado, porque no se sí, habla que hay cambio de masa, pues se puede asumir que la masa al inicio es la misma que al final. es la misma que al final. Sí, yo creo que aquí podría uno usar el volumen inicial. O sea, lo que cambió fue la densidad. Al haber un cambio de volumen, también cambió su densidad. Sí, de hecho, precisamente. Ajá. Entonces, aunque aquí no lo toman en cuenta, porque a final de cuentas nos piden la cantidad de calor, yo creo que, pues sí, sería usar el volumen inicial, este de acá. ¿Sí? Porque sería la densidad inicial. Quizá una mejor pregunta sería, mm, podría ser, puesto que conocemos, si es que la densidad cambia. Ujú. Aquí, no sé, yo por ejemplo hubiera cambiado en vez de dar el calor específico, quizás la capacidad calorífica para que no dependiera de esa masa. Pero bueno, en un problema yo les sugeriría, yo lo que hubiera hecho es poner este volumen inicial, ¿sí? Pero buen punto, sí, eso a mí me había pasado. Bueno, entonces es un problema con conceptos que hay que ver.
Un problema sencillo, ¿sí? Entonces vamos a regresar a lo de trabajo, ¿sí? Entonces esa parte es importante. Entonces el trabajo en termodinámica. Entonces el trabajo lo vamos a definir pues a través de su diferencial, que es una diferencial inexacta, que es menos la presión por la diferencial del volumen, con lo cual en un proceso lo calculamos como la integral menos la integral de P de B, ¿sí? Y eso, aunque no sepamos, como les he comentado en las Olimpiadas, en la Ibero no se tiene permitido el uso de cálculo diferencial e integral, pero conceptualmente sí tienen que saber esto, ¿sí? El concepto de trabajo. Entonces, una manera, un problema que me imagino es quizá teniendo el proceso, la curva de ese proceso y calcular el trabajo con el área, ¿sí? Entonces, esto de acá es el área en el diagrama PB, ¿sí? Entonces, en un proceso, podemos calcular ese trabajo. El trabajo es menos el área. Entonces, déjenme plantearles este problema, ¿sí? Este problema también está interesante. Entonces, tenemos un proceso de la siguiente manera. Entonces, tenemos en el diagrama PB, tenemos este proceso. Es una línea recta donde tenemos una presión inicial. Tenemos del punto A, del estado A al estado B. Y para simplificarlo, vamos a ponerle que este sea una presión inicial, P0, y luego se duplica 2 veces P0. Y luego aquí tenemos, perdón, ese es el volumen, pero también un volumen inicial B0, y después se duplica 2B0 y la presión igual. Una presión P0 y una presión que se duplica. Y es un gas ideal. Y una manera de plantear este problema es la siguiente. Bueno, ¿cómo son las temperaturas en A y B? O sea, aquí tenemos una temperatura TA y TB. ¿Cómo creen que sea? Es decir, hay una mayor, una menor, o a lo mejor son iguales, no sé. Pues ¿Qué? como hay una compresión, me imagino que tiene que ser mayor la temperatura B, ¿no? Esa sería una manera de pensarlo, ¿sí? Otra manera es, de hecho es la misma temperatura, antes de que me adelante es la misma temperatura. Ahorita lo podemos comprobar con la ecuación de gas ideal. Pero esa es una buena manera, sí, en general. En un diagrama P y B, ¿cómo son las isotermas del gas ideal? Pues tenemos que P igual a nRT entre el volumen. Son hipérbolas, ¿sí? Pero crecen con la temperatura, ¿sí? Entonces van algo así. Esta es una temperatura T1, esta es una temperatura T2, donde T2 es mayor a T1, y así.
¿sí? Sería una T3 mayor a T2. Es decir, la temperatura va aumentando así. Entonces, si tienen un estado por acá y luego otro por acá, siempre por cualquier punto pasa una isoterma, ¿sí? De hecho, dos curvas muy importantes, una isoterma y una curva adiabática. Y las curvas adiabáticas las vimos la vez pasada, pero ahorita con las curvas isotérmicas, ¿sí? Entonces, en este punto que estoy aquí dibujando, en este punto A, pues pasa una isoterma, ¿sí? Que voy a mover esta y sería esa, ¿no? Y luego por B, pues pasaría esta. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Qué temperatura es mayor? Pues la temperatura en B, ¿sí? Esa es una idea, ¿no? O sea, es como comentaba su compañero, así a través de isotermas, uno puede darse alguna idea de cómo serían las temperaturas. O sea, nos sirve cualitativamente para ver cómo están las temperaturas de un estado, un punto en ese diagrama, a otro punto que es otro estado, ¿sí? En este caso curioso del problema, déjenme quitar esto, moverlo aquí, sucede que como es una línea recta y la razón es que se duplica el volumen y que se duplica la presión. Entonces la temperatura es la misma, ¿sí? Entonces vamos a ver. O sea, para cualquier estado, para cualquier punto que tengamos aquí en el diagrama P y B, hay tres variables, ¿sí? Por lo general, n es constante. En cualquier problema a este nivel, n es constante, el número de moles, la cantidad de masa del gas. Entonces, cualquier punto que yo tenga aquí en este espacio de variables P y B, hay tres variables, ¿sí? P, B y T. Solo que, pues en la práctica, solamente, pues como manejo un plano, o manejamos un plano, lo vemos todo en un plano, pues solemos poner dos, pero la tercera está determinada, ¿sí? O sea, siempre hay la presión, volumen y temperatura. Entonces, en A tenemos la presión, el volumen, y por lo tanto podemos calcular la temperatura. Entonces, la temperatura en A, por gas ideal, sería la presión en A, que es 2 veces P0 por B0, que es B0, entre NR, ¿sí? Esto por ecuación de gas ideal. Y la temperatura en B, ¿cuánto sería? Pues sería la presión en B, que es 2 veces P0, perdón, por el volumen, que es 2 veces B0 entre NR. Entonces son iguales, ¿sí? Entonces por esos dos puntos pasa una isoterma, ¿sí? Entonces tienen la misma temperatura. Pero en los estados intermedios, la temperatura va cambiando. O sea, aquí en todos estos estados intermedios, este proceso va de A a B a través de esta recta, cambia la temperatura, ¿sí? Entonces, una pregunta en este problema, una manera de plantear este problema es, eh, si se dan cuenta, ¿qué está sucediendo? O sea, yo podría trazar, perdón por divagar con la pregunta, pero yo podría trazar otra isoterma, ¿sí? Entonces, fíjense que es la simetría, ¿no? De ese proceso en línea recta, como que pasa por dos puntos donde la temperatura vuelve a ser la misma, ¿sí? Voy a quitar este. Entonces, una manera de plantear este problema es encontrar la temperatura máxima en ese proceso. O sea, ya vimos que la temperatura es la misma de A a B, ¿sí? Pero en ese proceso hay una temperatura máxima. O sea, la temperatura crece y luego disminuye.
y vuelve a la misma temperatura. Entonces aquí va aumentando la temperatura, llega a una temperatura máxima, y luego disminuye y vuelve a llegar a la misma temperatura. Entonces una manera de plantear el problema es la temperatura máxima. ¿De acuerdo? ¿Dónde creen que se produzca esa temperatura máxima? En ese proceso, A, B. O sea, aquí en algún punto, en algún estado, se produce esa temperatura máxima. Supongo que a mitad del proceso, ¿no? Ajá, a la mitad del proceso, ¿sí? O sea, a veces conviene más, sobre todo aquí en las pruebas de Olimpiada, ¿no? Ir teniendo noción de que tiene que... ¿Por qué va a suceder en medio? Por la simetría. ¿Se dan cuenta? La pendiente de ese proceso es 1, ¿sí? Entonces esa simetría, si tuvieran que adivinar, sería la mitad, ¿no? Entonces vamos a ver qué es a la mitad. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Pues si nos piden un máximo, pues encontrar la temperatura como función del volumen. Entonces el primer paso sería encontrar T como función del volumen o de la presión. Tenemos de esas dos, ¿sí? Pero aquí como tenemos en el eje horizontal el volumen, convendría ponerlo, pero también se puede poner con la presión, ¿eh? Pero vamos a suponer que lo ponemos a la temperatura como función del volumen, es el primer paso, y el segundo paso pues es derivar la temperatura respecto del volumen en esa temperatura máxima, bueno, en ese volumen máximo, es una función del volumen, en ese sería el volumen máximo para la temperatura máxima, ¿sí? No se vaya, no se vayan a confundir, no es el volumen máximo, sino que es el volumen. Le podemos poner B0 al cual la temperatura es máxima. ¿Sí? Y eso lo tenemos que igualar a 0. Y recuerden que pues eso nos da una ecuación, ¿sí? Para encontrar B0, lo sustituimos en la ecuación de la temperatura y obtenemos la temperatura máxima, ¿sí? Ese es un problema de cálculo, ¿sí? Para encontrar máximos en una función, derivamos, igualamos a 0, encontramos la variable, después nos regresamos a la función, lo sustituimos y encontramos el máximo de la función. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo que tenemos que escribir es T como función del volumen. Lo que tengo es, dada esta recta, lo que tengo es la presión como función del volumen. ¿Cuánto sería? ¿Cómo sería P como función del volumen en ese proceso? NRT entre V, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Es la ecuación de estado es N por R por T entre V. Ah, pero en el proceso. Ah, ya. Ese es por gas ideal. Sí, Pero en sí, el sí. proceso, ¿cómo es? En el proceso A B, ¿cómo cambia el volumen como función del volumen? O sea, yo sé los procesos, desde un punto de vista matemático, lo que me dan es una restricción a esas variables, ¿sí? O sea, yo conozco la ecuación de estado, pero un proceso obliga, es una restricción, ¿sí? Obliga a que pase
por esa, en este caso una recta, por esa curva que nos están diciendo. Entonces, ¿cómo es P como función de B? Pues es una línea recta, ¿no? Ah, sí, 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 es la recta que pasa en ese Por esos punto. dos puntos, A y Sí, sí, B. sí. Exacto. Cierto, que sería la del, pues literalmente su pendiente, ¿no? Ajá, es una pendiente MB más una ordenada al origen que vamos a llamar una P, es que ya tenemos P0, una P', ¿no? O le ponemos PA. Entonces, ¿cuál es la pendiente? Es negativa, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Menos P sub 0 entre B sub 0. Ajá, la pendiente es 1, si se dan cuenta. La pendiente, que es tangente de teta, ¿sí? Si este es teta, pues es cateto opuesto, que sería P0, entre B0, que es esto de acá. O sea, de aquí a acá hay P0 entre B0, ¿sí? Entonces sería P0 entre B0, ¿no? Y es negativa, ¿sí? Entonces sería menos P0 entre B0 por B. Y luego la ordenada al origen la podemos calcular teniendo algún punto, ¿no? PA es igual a P como función de B. Entonces vamos a ponerla en A. En A, en el punto A, tenemos que la presión es ¿cuánto? 2P0, ¿no? Y eso por la ecuación de esta recta es menos P0 entre B0 y el volumen en A es B0 más PA. Y con eso determino PA, ¿no? Entonces tengo 2P0 igual a menos este P0 con este B0 se me cancela, P0 igual más A, PA. Y con eso obtengo PA, ¿no? PA sería 2, esto es sumando, para sumando, 3 veces P0, ¿sí? Entonces PA es 3 P0. Te lo voy a sustituir. Voy a aprovechar que yo aquí tengo borrador digital y es más fácil. Entonces, más 3P0. No, aquí abajo. Entonces, más 3P0. Y esa es mi ecuación. De hecho, voy a borrar ya lo demás. Entonces ya tengo mi expresión de P como función de B, pero lo que quiero es T como función de B. ¿Sí? Cuando la temperatura es máxima. No es equivalente a encontrar cuando la presión es máxima, porque cuando la presión es máxima, pues es aquí, en ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro T como función de B? Pues con la ecuación de gas ideal. Si y tenemos la presión, nos va a quedar, de acuerdo a la ecuación de gas ideal, tenemos que T es igual a P por B entre NR. Entonces ya lo sustituyo aquí, pero tengo P como función de B. ¿Sí? Entonces sería P, que es esto de acá, P por B, y todo eso entre NR. Y ya tengo T como función de B. ¿Sí? Es cuadrático en el volumen. Entonces T como función de B sería menos P0 entre B0 NR, B cuadrada, más 3 veces P0 entre NR y B. ¿De acuerdo?
es cuadrático, es una parábola, ¿no? Entonces, ¿cómo encontraríamos su valor máximo? Derivando y igualando a cero. Derivando, igualando a cero es una manera, otra manera. Resolviendo la cuadrática y analizando el discriminante. Exacto, ¿no? Entonces vamos a poner en el diagrama ahora temperatura y volumen. De hecho, me puedo copiar me puedo traer ese diagrama aquí abajito y ver cómo están sucediendo las cosas, ¿no? Entonces, este es en el diagrama PB, pero lo puedo hacer también en T y B. Esto sería T y esto sería B. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos B0, aquí tenemos 2B0. Y como vimos, la temperatura en A y en B es la misma. Entonces, ese punto estaría aquí, ¿sí? Sería TA y TB. Bueno, este sería el punto TA, que tiene la misma temperatura. Y luego el otro punto sería aquí en B, que pues tiene la misma temperatura. Y como varía, pues es una parábola. Es una parábola simétrica. Bueno, todas las parábolas son simétricas, pero el centro, el vértice, está en medio. Entonces sería algo así. Y aquí estaría el volumen B, que le pusimos B0, ¿no? B0, y esta sería la temperatura máxima. ¿De acuerdo? Entonces puede ser derivando o completando. Y pues ya ahí depende de cada uno. Una sería completando, ¿no? Completando o sea, poniendo T como función de B igual a, pues B más no sé, una constante al cuadrado. O sea, completar, ¿sí? El binomio cuadrado. Y otra es derivando. Vamos a hacerlo derivando, ¿no? O sea, la otra manera también se puede hacer. Entonces vamos a hacerlo derivando ahorita. Derivada de la temperatura respecto del volumen, eso tiene que ser 0 y eso va a ser menos P0, B0 NR, 2 veces B más 3P0 entre NR, y esto evaluado en el volumen que estoy llamando B0. Y eso nos va a dar, a final de cuentas, B0. Todo lo que se nos cancela es el P0, P0, se nos cancela el NR, y obviamente me tiene que dar en términos del volumen. Ay, aquí estoy etiquetando mal las cosas. Aquí no es B0, porque B0 ya lo tengo. Entonces le vamos a poner BM, ¿sí? Ni modo. Solo tengan cuidado que no es el volumen máximo, sino que el volumen, esto evaluada en BM. Entonces aquí en vez de ser B0 es BM. Y BM pues ya me queda que eso es 0. Entonces me queda 0 igual a menos
2 veces Bm entre B0 más 3, ¿no? Aquí se me cancelaron todas las constantes, pero me quedó 3. Entonces, Bm sería 3 medios de B0, que es precisamente Bm. Si este es B0, este es 2B0, es precisamente a la mitad. ¿Sí? Entonces ahí se da la temperatura máxima. Bueno, eso nos da la temperatura máxima. Ahora déjenme preguntarles algo. Entonces, en este proceso de T de A a B, lo que hace la temperatura es pues aumentar, llega a la temperatura máxima, luego disminuye y llega a la misma temperatura con la que empezó en el estado A. ¿Qué pasa con el calor y el trabajo? Entonces vamos a calcular pues ambas cantidades, el calor y el trabajo, ¿sí? De A a B. Entonces, ¿qué podemos primero calcular? El trabajo, ¿no? El trabajo, ¿no? Entonces, ¿el trabajo cuánto sería? Son probablemente las áreas, ¿no? O sea, Exacto. Sería esta área, toda esta, ¿no? Con signo negativo. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuánto sería? Menos, vamos a calcularlo con rectángulos y triángulos. Entonces, primero este rectángulo, que sería menos base, que es B0, por altura, que es P0, ¿no? Esa presión constante. Luego menos, o sea, porque hay un signo menos, podemos ese menos cargárselo afuera, ¿no? Luego más, ahora este triángulo de acá, y esa área, ¿cuánto es? Es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces la base es B0, la altura es P0 y sobre 2. Y ya. Entonces vamos a regresar al negro y tenemos que el trabajo es, ¿cuánto? Sería menos. B0 es 1 medio más 1, 3 medios, ¿no? 3 medios. Exacto, 3 medios de P0, B0. Y ahí tenemos el trabajo. ¿Cuánto sería el calor? Q de AB. Bueno, por primera ley, Ajá. el cambio en la energía interna va a ser la suma del calor y del trabajo. Exacto. Entonces, por Y primera luego ley. la energía interna depende de la temperatura, ¿no? De qué tan rápido, qué tanto se mueve. Exacto. Y ahora como acabamos a la misma temperatura, pues el cambio de la energía interna pues, va a ser igual a 0. Entonces el calor tiene que ser igual al trabajo, pero con un signo menos, ¿no? Exacto. Gracias. Entonces, el calor es. Entonces, vamos, lo voy a escribir. Sí, lo que comentó su compañero. Por primera ley de la termo. Ya le pongo así. Bueno, lo completo para que no nos veamos mal. Termodinámica. Sabemos que el cambio de energía es igual al trabajo más el calor. Ahora, estamos trabajando con un gas ideal, ¿sí? Entonces, en un gas ideal, aparte de saber la ecuación de estado, que es PV igual a nRT, tenemos otra ecuación que deben de conocer, que es la ecuación de la energía. La energía es CB por T más una constante, o delta U es CB delta T, ¿sí? La energía, aquí en termodinámica como en mecánica, siempre calculamos cambios de energía, más que una energía absoluta.
cambios de energía, ¿sí? Entonces el cambio de energía en un gas ideal es CB delta T, ¿sí? Entonces solo depende de la temperatura, es algo importante. La energía en un gas ideal solo depende de la temperatura, no importa el volumen que tenga. Eso es porque, físicamente, porque el modelo de gas ideal, las partículas son puntuales, ¿sí? Es un gas, es un modelo muy sencillo de un gas, aunque a pesar de que es sencillo, es válido en condiciones de altas temperaturas y bajas densidades. Entonces, el modelo de gas ideal son partículas puntuales y al ser puntuales, no tener dimensiones esos átomos, esas partículas, que es el modelo, la energía no depende del volumen, ¿sí? Porque las partículas no tienen volumen, ¿sí? Después vamos a ver el gas de Van der Waals. Yo creo que la siguiente semana podemos revisar algo de gas de Van der Waals. Ahí la energía sí depende del volumen, porque en el modelo de Van der Waals, los átomos o las partículas de ese gas sí tienen volumen, ¿sí? Entonces es algo importante que tienen que tener en cuenta, que la energía solo depende de la temperatura. Entonces, si la temperatura es la misma, por primera ley, entonces vamos a ver, esto es en general, este resultado. Esto es en general. Y para el ejemplo, pues tenemos que el cambio de energía, pues es cero, porque delta T es cero. O sea, TA es igual a TB. Entonces el calor, pues es de la primera ley, tenemos que el calor es menos el trabajo. Y el calor va a ser positivo, 3 medios de P0, B0. Entra calor al sistema, en todo el proceso, de A a B. ¿Sí? Vamos a aclarar un poco los signos. Eh, bajo la definición del trabajo, esta definición con este signo, perdón, el trabajo, bajo ese signo, el trabajo eh, va a ser negativo en una expansión. Eso es muy general, ¿sí? Si es una expansión. Y el trabajo va a ser positivo si es una compresión. Ahorita lo hemos comprobado. Como el gas es una expansión, en este caso, en este proceso de A a B, el trabajo es negativo, ¿sí? Es lo que obtuvimos acá. Y el calor nos lo da ya la primera ley. Les digo, la primera ley, si conocemos dos cantidades, la tercera queda determinada. Entonces, en este caso, nos quedó que el calor es positivo y por lo tanto entró al sistema, ¿sí? Fíjense que la temperatura es la misma. O sea, uno se pudo haber ido con la finta de que al ser la temperatura igual, dices, pues no sucedió nada, la temperatura se mantiene igual y no requiero calor. O sea, el sistema no requirió calor. Pero sí hubo un calor porque de A a B, pues pasó por varias temperaturas. Aumentó la temperatura y luego disminuyó la temperatura, ¿sí? Entonces sí requirió un calor, o sea, sí es necesario un calor que entra al sistema, ¿sí? Y a la par ejerció trabajo en el exterior, ¿no? Exacto, además hubo una expansión. Entonces expandió el gas e hizo un trabajo. Si hubiera un pistón y eso fuera un cilindro contenido en un gas, eso hace un trabajo, ¿sí? Si hubiéramos tenido un cilindro y ese fuera el gas, pues empuja al cilindro y hace un trabajo de A a B. ¿De acuerdo? Vean que otra cosa también que se puede hacer es, ya que tenemos esta temperatura máxima, a partir de ese proceso de A a B, ponerlo de T
Bueno, de A a C, ¿sí? De A a C y luego de C a B, ¿sí? Y fíjense que el trabajo va a tener que sumarse, ¿sí? Sería este trabajo más este trabajo. Uy, ya no estoy viendo ahí. Ya no están viendo el pizarrón, ¿verdad? ¿O sí? No. Ok, entonces déjenme conectarlo. ¿Ya lo pueden ver? Ya se ve. Bien. Entonces vean que el trabajo, si ponemos el punto, el estado intermedio, se calcularía sumando. Entonces una pregunta sería si el calor también lo puedo sumar, ¿sí? Eso ya se los dejo. Traten de hacerlo, calculen el calor de A a C y vean los signos. O sea, vean que el calor neto de A a B es positivo, ¿sí? Entonces una pregunta sería cuánto es el calor de A a C y luego el calor de C a B, y si es la suma, y lo mismo con el trabajo de A a C y el trabajo de C a B. El trabajo se ve claro que es la suma, pero el calor, pues traten de verlo y me dicen si fue la suma. Porque ven que tiene que ser algo diferente de cero, tiene que ser positivo. Entonces, en alguna parte, o sea, vean que la temperatura aumentó, ¿sí? Entonces uno espera que entre calor. O sea, aquí hay un calor que entra, positivo. Luego se enfría y por lo tanto hay un calor que sale, que sería negativo. Pero este calor tendría que ser mayor que este de acá. ¿Sí? Sí, sí ven, sí, queda claro la pregunta que les estoy planteando. Entonces traten de hacerlo. Bueno, ¿alguna pregunta con esto de acá? ¿Con este problema? ¿Sí me escuchan? Profesor, entonces cuando tenemos este tipo de problemas, sí es muy óptimo hacer las dos gráficas, ¿no? O sea, la clásica de P en relación a B y la de temperatura a volumen, porque una es la derivada de la otra. No. Derivada en el sentido matemático de derivarla. O sea, como la relación de la parábola que graficó abajo. No, no es su derivada. No. Simplemente fue escribir la recta, esta de acá, ¿sí? Que es la presión como función del volumen, y luego es sustituir esta presión, esta expresión, en la ecuación de gas ideal. Y eso, pues, a final de cuentas, nos dio una parábola, pero no es la derivada en el sentido matemático de derivar la función. Ah, ok, nada más fue una sustitución. Sí, fue una sustitución, exacto. Y nos dio, curiosamente, una parábola. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No? Pues quería regresar al problema este de... mm, 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 este de acá, el de la atmósfera.
y si terminarlo. Entonces voy a hacerlo. Entonces tenemos la atmósfera, ¿sí? Les voy a poner aquí lo siguiente. Tenemos la altura. No, le voy a poner la variable y, que es la altura vertical. Y tenemos aquí, pues, un nivel, y es la atmósfera, ¿no? O sea, tenemos ahí la atmósfera. Con una densidad que depende de la altura. ¿Sí? Lo que encontramos era esta expresión. Dos expresiones. Esta es la fundamental de la hidrostática. Entonces tenemos que es dP. Como varía dP en la altura, es menos ρg. ¿Sí? Si es un gas ideal, tenemos que ρ, que es la densidad, es la presión por la masa molar entre RT. Eso lo sustituimos en esta expresión, integramos y encontramos que la presión varía exponencialmente. ¿Se lo hicimos? Creo que no lo hice. No, te lo voy a hacer. Entonces vamos a sustituirlo, ¿sí? Entonces esta es la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿sí? Nos dice que la presión varía con la altura. ¿Por qué? Pues debido al peso, ¿sí? Vean que está G. Pues como está G, es el hecho de que la presión cambia con la altura debido al peso. Lo que sustituimos es esta ecuación de gas ideal y tenemos que es dP en dy sería menos G por ρ, que es esto de acá. Y tenemos que integrar. Entonces, integrando, pues vean que aquí tengo P y aquí tengo la diferencial en P. No hay nada que dependa de Y. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Diferencial en P, este P lo paso dividiendo. Esto me queda menos G por M, todo lo demás es constante, RT, por dy. Sí, ese dy lo paso multiplicando. Y integro de ciertos límites de integración. Todo esto de aquí es constante, lo del lado derecho. Entonces integro. Cuando integramos en física tenemos que tener en cuenta los límites de integración. Es una manera, o a veces podemos cargar una constante, ¿sí? A veces es más fácil poner los límites de integración, a veces es más fácil cargar una constante, todo depende del problema. Aquí le voy a poner carga con límites de integración, ¿sí? Entonces, la presión, lo que tengo que hacer es poner condiciones, ¿sí? Entonces, la condición va a ser que en y igual a 0, que este es el origen, pues la presión es P0, así lo voy a llamar. Podría ser la presión atmosférica a nivel del mar, de los que se suele usar. Entonces, iría de la presión P0 cuando y vale 0. A una presión, a una altura que depende de y. Entonces, a cualquier altura, y, pues la presión es P. Y ya integro. A veces, para ser precisos en esta notación, en esto que estoy escribiendo, le solemos poner una coma para diferenciarlo de esta que es el límite superior, ¿sí? Pero es detalle matemático nada más. Entonces integramos, ¿sí? Entonces del lado izquierdo tenemos que es logaritmo, ¿no? La integral de 1 entre P es integrado en dP', es logaritmo de P, ¿sí? Entonces nos queda el logaritmo de P, que es menos G por M entre RT, y del lado derecho pues es Y. Bueno, y aquí en ambos lados tengo que integrar y tengo que evaluar de P0 a P. Por eso aquí es una P'. Y aquí Y',
de 0 a Y. Lo voy a jalar para acá. Y ya nada más evaluamos y simplificamos. Entonces tengo logaritmo de en el límite superior, que es P, menos logaritmo de P0, ¿sí? En el límite inferior. Eso es igual a menos G por M entre RT por Y' nada más, ¿sí? Porque perdón. Y' evaluada en Y es Y, y en 0 pues es 0. Aquí puedo usar, simplificar y usar propiedades de logaritmos, y me queda el logaritmo de P entre P0, y eso es, pues, esto de acá, ¿sí? Entonces, finalmente, si saco la función inversa, que es la exponencial, me queda lo siguiente. Me queda que P entre P0 sería la exponencial a la menos, y esto de acá, déjenme simplificar y lo voy a llamar alfa, ¿sí? Alfa es por definición Gm entre RT. Entonces va a ser menos alfa por Y. Es decir, P como función de Y es P0 por E a la menos alfa Y. ¿Sí? La Profesor presión Eleazar, una decae preguntita. exponencialmente. Sí. ¿El signo salió de la convención que tomamos del sistema de referencia? Sí, 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 este signo viene de ahí, de considerar positivo hacia arriba y que G está hacia abajo. Ah, y una preguntita un Sí, poquito fuera del tema. Lo que pasa es que este modelo se suele repetir mucho, no sé, por poner un ejemplo, en circuitos eléctricos, donde también nos queda no sé, un circuito RC y la constante, y siempre son negativas, normalmente siempre son negativas. exacto, exacto. Este es no solo en circuitos, es bueno, es un comportamiento que aparece mucho en física, ejemplos, o sea, las cosas que decaen exponencialmente, o sea, una función que, eh, o sea, lo que tenemos es que es una función de, no sé, de X, para cambiarle, que es A por E a la menos X, por un factor. Recuerden que las cantidades en física son adimensionales, los argumentos de las funciones trascendentales. Entonces es menos voy a llamarle un alfa X, ¿sí? O sea, es un decaimiento exponencial. Entonces esto es así. Una función en X. Entonces hay muchos ejemplos. Este es uno, ya encontramos la presión atmosférica. El otro que comenta su compañero es la carga, ¿no? La carga de un capacitor. ¿Cómo se carga un capacitor? Con el tiempo, ¿sí? Otro más es el decaimiento nuclear, ¿sí? Lo que sabemos es que los elementos, sobre todo los más pesados, el uranio, el plutonio, torio, los elementos pesados, decaen, es decir, se transforman, tienen series radiactivas, ¿sí? De repente el elemento que es uranio emite partículas alfa, que son átomos, núcleos de helio, 2 protones y 2 neutrones, pues pasa a ser otro elemento, ¿sí? Y ese proceso, pues en una muestra hay muchos átomos de ese elemento que decae. Entonces, cierto número de átomos pasan a ser otro elemento, ¿sí? Y hay muchas series radioactivas. Entonces, no puedo decirles, pues pasa de uranio a otro porque hay muchas series radioactivas. Pero lo importante es que si ustedes tienen cierto número de N en su núcleo de una muestra, N átomos, después esos átomos decaen, ¿sí?
y lo hacen de manera probabilística, estadística, pero lo que sabemos es que el decaimiento es proporcional a cuántos tienen. Si se dan cuenta, aquí también tenemos algo parecido. O sea, tenemos que la tasa con la que decrece la presión es proporcional a la presión, ¿sí? Entonces el decrecimiento de la presión en la altura es exponencial. Entonces el otro ejemplo es el decaimiento nuclear. El enfriamiento de Newton. O sea, si ustedes tienen una muestra a cierta temperatura y luego la ponen en un medio ambiente que está a una temperatura más baja, lo que sucede es que la temperatura como función del tiempo de esa muestra decae exponencialmente, ¿sí? Eso es la ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué más han visto que decae exponencialmente? El péndulo amortiguado. Bueno, el péndulo amortiguado decae exponencialmente, pero oscila. ¿Sí? Podría ser Sí, sí, sí. también el péndulo amortiguado. Aquí entre comillas, ¿sí? Porque aparte oscila, ¿sí? ¿Qué otro más? Hay muchas cosas. El crecimiento, ¿no? El crecimiento, ¿han escuchado hablar de la ley de Malthus? O sea, si hay las condiciones ideales en la población, o sea, hay suficientes recursos, la tasa de crecimiento de la Base 2, población, ¿no? ¿perdón? Es exponencial en base 2, ¿no? Posiblemente, la de Malthus a lo mejor, pero es potencial, ¿no? O sea, lo que yo recuerdo es que la de Malthus es que la tasa de crecimiento de la población es proporcional a cuánta tengas, ¿sí? O sea, todos estos, a final de cuentas, es una función, una ecuación diferencial del siguiente tipo. O sea, ¿cómo crece la función? Pues puede ser en el tiempo, en la posición, en diferentes variables, ¿no? Vamos a poner en la variable x. Es proporcional a la función, ¿sí? Con algún factor por dimensiones a f, ¿sí? O sea, la tasa de crecimiento o de decrecimiento, es crecimiento si tiene un signo positivo, ¿sí? Entonces es más si hay un crecimiento, por ejemplo, la ley de Malthus. Y hay un decrecimiento, eso es más en física, yo creo. Un decrecimiento si es un signo negativo, es un decrecimiento, ¿sí? Entonces la presión atmosférica es un caso, ¿sí? Vamos a ver la ecuación, es esta de aquí, ¿no? O sea, la tasa, que es la derivada de Y, es proporcional a la presión, fíjense de aquí. Entonces eso, cuando vean eso, es que es, ya sea que sea un signo negativo, si es un signo negativo es un decrecimiento exponencial. Si es un signo positivo es un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces, fíjense, cada una de estas que enumeré aquí, pues la presión atmosférica ya la tenemos. La carga de un capacitor, ¿cómo sería? Pues la ley que rige eso es dQ, ¿no? La carga, como crece en el tiempo, pues es proporcional a la carga que tenga, ¿sí? En un capacitor. En el decaimiento nuclear, ¿cuánto sería? Este es 2 en 3. Pues el número de átomos, la tasa de crecimiento, o de decrecimiento en este caso, aquí también es negativo, es decrecimiento, la tasa de decrecimiento del número de átomos radiactivos que tienen en una muestra es proporcional a cuántos tienen, ¿sí? Hay una constante ahí
dimensiones, simplemente. El enfriamiento de Newton, ¿qué me dice esa ley? Pues que la tasa con la que crece la temperatura, o decrece la temperatura, en una muestra que ustedes ponen a medio ambiente, a una temperatura más baja, la tasa con la que crece es proporcional a la temperatura que tengan en ese momento, ¿sí? O sea, si tienen eh, en un tiempo dado una temperatura, pues la tasa va a decrecer con ese tiempo, ¿sí? El péndulo amortiguado es el que tiene comillas, porque sí es un poquito más complicada. Ahí no es una ecuación de este tipo. Es otro tipo de ecuación diferencial, que es la de oscilador armónico, más un término que depende de la velocidad. Entonces ese queda en veremos, ¿sí? Pero estos de acá son importantes, ¿sí? Estoy tratando de acordarme de otra. Hay una también interesante que es la de, si ustedes tienen un recipiente y tienen aquí un popote, ¿sí? Y tienen ese recipiente lleno de agua o de algún La líquido, velocidad de escape, más que la velocidad de escape, pero tiene incluido algo, es el hecho del popote, ¿sí? O sea, es decir, un capilar. Allí hay un capilar. Lo que se usa son la ley de Poisson, ¿sí? O Poisson, no sé bien cómo se pronuncia. Ley de Poisson, ¿sí? Y esa, si quieren, después la revisamos. Es interesante, pero nos dice que, o sea, nos da un parámetro de cómo va la diferencia de presiones en ese capilar y la velocidad con la que sale el líquido, ¿sí? Ese es un ejemplo también. O sea, pues se puede demostrar que el volumen con el que decrece, o sea, el volumen en el líquido, en el tiempo, es proporcional al volumen que tiene. Entonces también ahí decrece exponencialmente. Exacto, depende de la viscosidad. La ley de Poiseuille depende es una ley parecida a la ley de Ohm, ¿sí? Que tiene que ver con la viscosidad. Si quieren, después la vemos. Bueno, todo eso era por que nos dan nos dan decrecimientos exponenciales. Ya nada más déjenme terminar con esa idea. Algo importante en los decrecimientos exponenciales o en los crecimientos exponenciales es que vean que hay un factor, aquí en este caso un alfa, ¿sí? En el capacitor, si lo han visto, hay un tiempo que le llaman el tiempo característico. Siempre que algo decrece exponencialmente o crece exponencialmente, eh, nos podemos preguntar cuándo crece o decrece. A veces es convención, pero se suele poner a veces el 70%, ¿sí? ¿Cuánto decreció cierta cantidad con la que empezaste? ¿Sí? Déjame ponerlo con el de... podemos ponerlo con el decaimiento nuclear, ¿sí? Entonces, en el decaimiento nuclear, pues tenemos que en el tiempo, el número de átomos radioactivos en una muestra, en el tiempo, pues decrece exponencialmente y tú inicias con alguna cantidad, se inicia con cierta cantidad, n0. Sí, entonces en el tiempo, pues va a ser n0. Vean que es muy parecido. La presión también, tienes un P0, que es la presión en Y igual a 0. Aquí n0 sería n en el tiempo t igual a 0. ¿Sí? Por E a la menos t entre un tau. ¿Sí? Aquí noten que tau tiene dimensiones de 1 entre segundo, ¿sí? Porque esto tiene que ser adimensional.
y es una función en el tiempo. Entonces, en el decaimiento nuclear se define la vida media, ¿sí? Entonces, la vida media es cuando tienes la mitad de la con la que empezaste. Entonces, aquí hay una T medias, ¿sí? Una vida media. Vamos a ponerle TM, ¿sí? Entonces, a esta TM, de hecho, para que me quede bien, sería por ahí, pues la cantidad con la que empezaste ya es ahora la mitad. Y con eso puedes calcular la vida media, ¿sí? Entonces, si tú tienes esta expresión, pues n0 sobre 2 es, pues n0, ¿no? De mi expresión, e a la menos tau m, ¿sí? Porque así lo estoy definiendo, entre un tau. O sea, este tau de aquí que aparece es de hecho lo podemos encontrar como función de este tm, ¿sí? Entonces de aquí, pues está n0, se me cancela, y esto me queda que es un medio igual a e a la menos tau m entre tau. Entonces tengo que el logaritmo de un medio es igual a menos tau m entre tau, ¿sí? Por lo tanto, tau es igual a menos tm entre logaritmo de un medio. Y eso pues es un cierto valor, ¿sí? Entonces esto lo podemos escribir, este tau, en términos de tm, que es la vida media. Y un factor que es logaritmo de un medio. Aquí, ¿sí? El logaritmo del medio se puede simplificar, ¿no? Como menos logaritmo de 2. Ah, exacto. Ujú. Exacto, exacto. Entonces esto es menos tau m menos, o sea, un medio lo puedo escribir como 2 a la menos 1. Entonces ese menos sale y es logaritmo de 2. Con este menos, esto me quedaría positivo, tm entre logaritmo de 2. Entonces, cuando las cosas decaen exponencialmente o crecen exponencialmente, a veces nos conviene escribir el factor que tienen aquí, que multiplica el argumento, como una vida media o un tiempo característico. O sea, nos da información de cuándo, en este caso, en este ejemplo, pues cayó a la mitad la población de los elementos radioactivos. En los capacitores, recuerdo que creo que es cuando, o sea, el capacitor llega a una carga máxima, porque ahí, déjenme recordar ahí, lo que es más bien exponencial y llega a una carga máxima, y cuando se alcanza un 80% de esa carga máxima, se define ese tiempo característico. Bueno, me desvío un poco, pero son cosas importantes que de verdad les sirven porque muchos problemas pueden tener este tipo de cosas. O sea, son herramientas, a final de cuentas, tómenlo así. Bueno, eso salió porque la presión era exponencial. Muy bien. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Estos entrenamientos, más que ir sobre un tema, es ir platicando de muchas cosas que van apareciendo. Bueno, tenemos la presión, ¿sí? Que es esta expresión. Con eso tenemos la densidad, ¿sí? Voy a borrar lo que tengo aquí. Bueno, si no, lo pongo aquí en otra hoja. Entonces, lo que tengo es, déjenme ver si sí, esa es la presión. Ahí. Esta es la presión atmosférica. En este modelo donde estamos considerando que T es constante, ¿sí? La temperatura es
constante en este modelo atmosférico. Este es un modelo de la atmósfera isotérmica. Donde la temperatura es constante, la presión decrece de esta manera y podemos encontrar la densidad también. Entonces, la densidad también varía con la altura, ¿sí? Empleando la ecuación de gas ideal, ¿sí? La ecuación de gas ideal, recuerden que es ρ igual a presión por la masa molar entre RT. Y aquí estamos suponiendo que T es constante, lo voy a llamar T0. Entonces, la densidad es la presión, o M, entre RT0 por la presión, pero la presión ya vimos que es P0 por E a la menos alfa Y. Bueno, es esta de aquí. Entonces la densidad también decrece exponencialmente. Entonces déjenme motivarles este problema. Entonces tenemos la atmósfera y tenemos una esfera, vamos a suponer un globo, ¿sí? Entonces tenemos un globo con cierta densidad ρ, ρ0. Y está en la atmósfera, ¿sí? Entonces la densidad de la atmósfera, pues es una función de y decrece, ¿sí? Entonces, ¿qué le va a pasar a este globo? Y vamos a suponer que el globo no aumenta su volumen y que mantiene su misma densidad y su misma temperatura, ¿sí? O sea, no nos interesa realmente las propiedades del globo, ¿sí? Después creo que podemos incluirlas, pero ahorita supongamos que es simplemente una densidad. Entonces vamos a escribir su ecuación, ¿sí? La segunda ley de Newton, su ecuación dinámica. ¿Cómo sería? O sea, cuando uno pregunta la ecuación dinámica, es la segunda ley de Newton. Es decir, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿sí? Pero en primera tenemos que ver las fuerzas, pero aquí en mecánica, cuando solemos decir que escribimos la ecuación dinámica, más que tomar la aceleración, tomamos la definición de la aceleración. La definición de la aceleración es que es una segunda derivada. Entonces, en este caso, como estamos trabajando en la dirección vertical, pues es Y. Y sería la segunda derivada respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese globo? Que está sumergido en la atmósfera. Pues su interacción gravitacional, o sea, un peso y una fuerza que lo está elevando, ¿no? Para que esté Exacto. flotando. Y la fuerza de boyante o fuerza de flotación, de empuje, etc. Entonces tenemos el peso. ¿Y cuánto es la fuerza boyante? Y el peso. Cuando trabajamos con fluidos, las fuerzas son ρgv, ¿no? Solo hay que, siempre esto se los comento, lo suelo decir en mis clases y aquí con los estudiantes de la Olimpiada, siempre ρgv, ¿sí? Las fuerzas cuando trabajamos con fluidos, solo hay que ver qué ρ y qué v, ¿sí? Entonces, la fuerza de flotación es ρ g por v. ¿Y qué ρ es la que tenemos que poner? Es del fluido, ¿no? La del fluido. Y esa la estamos llamando solamente ρ. Entonces así está bien. ¿Y qué volumen? Pues si está totalmente sumergido, pues el volumen del globo. ¿Sí? Para el peso también es ρgv. ¿Qué ρ y qué v?
Decís la densidad de dentro del globo. La densidad del globo, ¿sí? Vamos a ponerle ρ0, que es lo que estamos considerando. Y como está totalmente sumergido, pues también es bueno, en este caso, en el caso del peso, es el volumen de todo el cuerpo, ¿sí? El único que puede cambiar es la fuerza de boyante o la fuerza de flotación, que el volumen puede cambiar si está totalmente sumergido o parcialmente sumergido. Pero ahorita, para simplificar, vamos a suponer que el volumen está totalmente sumergido y es el mismo volumen. Entonces, la suma de fuerzas nos da, es positiva, vamos a considerar positivo hacia arriba, y nos quedaría ρ G por B menos ρ0 G por B. Eso es igual a masa. La masa, de la masa del cuerpo, ¿no? Es la masa de este cuerpo que la podemos escribir como ρ0 por el volumen. Entonces lo podemos poner como ρ0 por el volumen. Y la aceleración es esto de acá, la segunda derivada respecto del tiempo. ¿Sí? Y esa es nuestra ecuación dinámica. El globo podría estar en equilibrio. ¿Cuándo va a estar en equilibrio? Cuando la fuerza boyante sea igual al peso. ¿Sí? O sea, aquí noten que esta ρ depende de la altura. O sea, es una función de y. Entonces, el globo puede estar a una altura en la cual iguale la densidad del cuerpo. Entonces, en equilibrio, ρ en esa altura, a cierta altura y es 0, va a ser ρ0, ¿sí? Y entonces esto se me hace 0 y está en equilibrio. ¿De acuerdo? Ah, claro, claro, ya. ¿Qué pasa si se sube tantito de ese equilibrio? O baja ¿Se tantito. rompería la burbuja? La burbuja se mantiene su volumen, mantiene su densidad y su temperatura. Lo que quiero aquí poner atención es en la densidad. Vean que el empuje depende de la densidad. Entonces, si sube tantito, ¿cómo va a ser la fuerza? El peso es el mismo, o sea, el peso es constante. Aquí estamos simplificando. ¿Sí? Después podemos ver y complicar el problema, pero ahorita el peso es constante. Entonces llego a esa altura, a una altura Y0, donde está en equilibrio, pero sube tantito el globo. Entonces la densidad decrece. Y entonces la fuerza boyante es menor. Entonces, ¿qué gana? El peso. Entonces lo tiende a bajar. ¿De acuerdo? Ah, claro, claro, ya la vi forma. Si baja tantito, la densidad crece, porque la densidad decrece, ¿sí? Con la altura. Si baja, ahora la densidad crece, aumenta, la fuerza boyante aumenta y le gana el peso. Entonces va a tender, o sea, si lo bajan tantito, de ese punto de equilibrio, ¿sí? Ese es el globo. Entonces, si baja tantito, una Y, pues la fuerza boyante le gana y entonces la fuerza resultante es hacia arriba. Si suben tantito, una Y, bueno, es el mismo globo, no cambia. Ahora la fuerza va hacia abajo, es decir, es alrededor del punto de equilibrio. ¿Qué creen que va a suceder? Si lo muevo tantito, hacia arriba o hacia abajo. Va a oscilar. Va a oscilar, exactamente, ¿no? Entonces hay que encontrar la frecuencia de oscilación. Lo dejamos aquí, piénsenle y lo resolvemos la próxima vez que nos veamos. ¿De acuerdo? Ya son las 9, entonces no quiero tampoco pasar.